Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias 7, en este lunes 20 de enero que estamos iniciando esta semana también, luego de un arduo trabajo por parte de todo el equipo de Ecuador TV, el fin de semana, bueno, y varios días de preparación para llevar a ustedes como canal matriz el debate presidencial la noche de ayer, que se prolongó más del tiempo planificado. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todo el equipo de Ecuador TV, producción, camarógrafos, iluminación, asistentes, productores, todos quienes dieron de una u otra manera apoyo a la logística de este debate presidencial. Pues la muestra fue lo que salió al aire, una transmisión impecable, demostrando el profesionalismo que todos quienes trabajan en Ecuador TV tienen. Y así empezó el día de ayer, con la llegada de los candidatos, de los 16 candidatos a la presidencia, en este debate que es la primera vuelta, por decirlo de alguna manera, esta primera parte, primera etapa del debate presidencial hasta estos momentos que está planificado. Pues el postdebate también es tremendamente importante y ya lo dirán también las cifras, las encuestas de cómo quedará. Ahí podemos ver a Víctor Arauz, que destacó con una vestimenta totalmente particular. La prensa nacional tenía su espacio. Felicitamos también el orden y la colaboración que dieron nuestros compañeros colegas para poder llevar la información a diferentes partes de nuestro país a través de las plataformas digitales, los medios de comunicación en general. Vamos viendo uno a uno, van llegando, como pueden ver, con el resguardo militar, policial correspondiente, con toda la atención, listos y dispuestos para esta jornada democrática llevar ayer, que se prolongó hasta las 10:47 de la noche exactamente, que nos tuvieron a todo el país atentos para conocer las propuestas sobre estos 3 ejes planteados por parte del CNE y del comité de debate, que fue lo que pudimos ver, que era la seguridad, el empleo, la seguridad jurídica, también hablar sobre lo que ellos proponen en cuanto, como les decía, a la seguridad también importante, la institucionalidad y, por supuesto, el empleo en nuestro país. Ahí estamos viendo a los candidatos. Ellos tenían la posibilidad de llegar con 3 acompañantes, un familiar, su resguardo y, por otro lado, su asesor de comunicación, su asesor para el debate. 3 personas y nadie más podía acompañar a los candidatos. Un resguardo policial, un resguardo militar alrededor de varias cuadras de nuestro canal fue debidamente colocado, gestionado desde horas antes para que todo esté a punto y los candidatos puedan sentirse totalmente tranquilos de poder llegar a este debate presidencial, que no existan sorpresas y que se lleve, como digo, adelante esta jornada democrática de la mejor manera. Y efectivamente los candidatos tuvieron que pasar 4 filtros de seguridad que se colocaron en los alrededores de Ecuador TV para garantizarse la seguridad en la llegada de ellos que participaron en el debate presidencial. Todos llegaron con sus equipos de trabajo y también con sus familiares. Así que tenemos un resumen para ustedes. En medio de un fuerte operativo de seguridad, uno a uno comenzaron a llegar a las instalaciones de Ecuador TV los candidatos que buscan la presidencia de la República. En la entrada se colocó una alfombra roja que les guiaba a un pequeño podio donde prensa de todo el mundo esperaba sus declaraciones. El primero en llegar fue Jimmy Jairala, del Movimiento Centro Democrático. Le deseo suerte a todos los compañeros candidatos y espero que sea un debate de altura. Minutos después llegó Henry Cucalón acompañado de su binomio y después Francesco Tabaqui, candidato por Creo. También Luisa González de la Revolución Ciudadana y Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo. Yo quiero pedir a todos los candidatos que le demos la altura del debate, que es lo que el Ecuador necesita. Seguidamente llegó Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, Jorge Escala del Movimiento Unidad Popular y Felipe Tillería, que participa por el Movimiento Avanza. De su parte, Iván Saquicela, candidato por Democracia Sí, llegó con un mazo característico de jueces. Precisamente yo creo que hay de todo en las diferentes funciones y por eso hoy quiero mostrar, porque el uso de este mazo va a recordar que hoy se habla de lucha contra la corrupción, pero fui yo quien condené al expresidente Correa, fui yo
quien condené al ex vicepresidente Glass. Seguido de Saquicela llegó Enrique Gómez del partido Suma, Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano, Leonidas Sisa de Pachacutic, Víctor Arauz y también Carlos Rabascal, representante de la Izquierda Democrática. Hoy es un día importante porque estos espacios democráticos permiten el acercamiento de las ideas, de las visiones, de las propuestas al pueblo ecuatoriano, que en definitiva son las familias ecuatorianas las que van a tomar la decisión el 9 de febrero. El último en cruzar la alfombra roja fue el candidato por Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, quien vino acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi. Todos se dirigieron a sus espacios de trabajo previo a participar en el encuentro democrático. Edison Saavedra, Noticias 7. Enfoque técnico y reglas claras. Y más adelante tendremos un análisis del debate presidencial con el analista político Rodrigo Jordán a partir de las 7:30. Los invitamos a que se queden con nosotros. Y les contamos también que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, también brindó declaraciones previo al debate presidencial y mencionó que esto servirá para que la ciudadanía pueda informarse para ejercer su voto el próximo 9 de febrero. Vamos a escucharla. Esperamos que todos los participantes, todos los candidatos y candidatas respondan a las inquietudes e informen de su plan de trabajo en una confrontación de ideas y de propuestas, que es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Y en presencia del notario de Pichincha, Carlos Camaño, el Consejo Nacional Electoral realizó la entrega de las preguntas a los moderadores Fabricio Vela y Denise Molina. En el acto se entregaron 6 sobres sellados y etiquetados que fueron elaboradas por el Comité Nacional de Debates. El acto fue transmitido en televisión a nivel nacional para garantizar y evidenciar la transparencia del proceso electoral. El principio de secreto. Hay que recordar que dentro de los sobres se encuentran las preguntas para los 2 ejes temáticos. La noche de ayer el debate se dividió en 2 grupos que contestaron preguntas en 3 ejes. Uno de ellos, la seguridad. Al primer grupo, la Franja 1, como se la conoció, se les preguntó: ¿los menores de edad son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos? ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Vamos a escuchar lo que contestaron los candidatos. Sí, estoy de acuerdo desde los 15 años, pero tenemos que trabajar como Estado, como lo estamos haciendo ahora. Primero, debemos de también resaltar las cifras. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. La protección de las fronteras, lo que dicen, de bloquear las fronteras para extranjeros pidiendo pasado judicial. Eso lo estamos haciendo en este momento. Estamos en este momento dándole la seguridad a los puertos. Hemos sido premiados por la Unión Europea y por los Estados Unidos por lo que estamos haciendo en los puertos. Estoy de acuerdo con que sean juzgados como adultos. Lo que no estoy de acuerdo es que guarden prisión en los mismos reclusorios que existen hoy en el país y que son auténticas universidades del crimen. Y efectivamente, cuando sean mayores de edad, eso es otra cosa, ahí tienen que guardar prisión como cualquier otro ciudadano. Voy a pedir la cadena perpetua para los asesinos, violadores, vaculadores, para los terroristas y para los fiscales y los jueces corruptos. Para los fiscales y los jueces corruptos que los ponen en libertad. Sí estoy de acuerdo que sean juzgados cuando cometan crímenes atroces, pero también estoy de acuerdo que existan actividades extracurriculares de cultura, arte y deporte y que haya resguardo de la policía en las escuelas. La delincuencia no para, ecuatorianos. Esto es el resultado de la corrupción, complicidad e impunidad del correísmo. Necesitamos firmeza contra el crimen. Por eso vamos a invertir 660 millones de dólares en el Plan Plomo Cero Delincuencia, con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, lector de placas, predicción de comportamientos. Así los delincuentes no se van a poder esconder ni debajo de las piedras. La fuerza pública y el ejército tendrán toda la atención del Estado.
Y asimismo, en el eje de seguridad al Grupo 2 se les preguntó: los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detienen a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado? Esto fue lo que contestaron los candidatos. Veamos. Una prioridad va a ser garantizar cuán objetivo es la sanción que dan los jueces. Para esto vamos a implementar inteligencia artificial, la que nos va a poder permitir ver si es que está sesgada por miedo o si es que está sesgada por intereses. No más corruptos en nuestro sistema judicial. Depuración de los malos elementos. A través de la UAFE haremos el seguimiento de aquellos jueces y fiscales que han usado dineros que no eran lícitos y se han enriquecido ilícitamente. Estos informes serán entregados a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero así también protegeremos a esos buenos elementos que llevan casos delicados. Porque si le meto la mano a la justicia me convierto en un dictador. La única manera de depurarla es con una asamblea constituyente. Propongo un plan que se llama hocico. ¿Qué significa? Intervención de las Naciones Unidas para poder hacer una evaluación objetiva y transnacional. Vamos a dar muerte civil a los corruptos, es decir, vamos a darles con el hocico en el marco del marco jurídico ecuatoriano. Voy a proponer a nivel de la región que se presente ante los tratados internacionales y con todos los presidentes proponer que se analice la posibilidad de poner la pena de muerte en el Ecuador. No se trata de ir a matar, se trata de defender al ciudadano de bien, a usted, a todos los que están aquí, porque el Estado tiene la obligación de acabar con la vida del delincuente antes que el delincuente acabe con la vida del ciudadano. Otro eje del debate fue el de eficiencia y servicios públicos. Al primer grupo se les preguntó: ¿es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno revisará los tarifarios para garantizar la previsión de los servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, conectividad, entre otros. Escuchemos lo que contestaron. No vamos a subirle ninguna tarifa al pueblo, empezando por ahí. Segundo, veo que hay un total desconocimiento de lo que este gobierno ha hecho. Para nuevas propuestas, uno tiene que entender qué es lo que está pasando ahora. El decreto 367 trata exactamente de eso. Eliminamos los subsidios a las industrias grandes y a las mineras. No vamos a tener energía si no importamos la energía o si no llueve. Por eso es importantísimo copiar los modelos de Perú y de Colombia, abrirle las puertas a la inversión extranjera y a la empresa privada. Las empresas públicas serán eficientes y sin corrupción, sin privatizaciones y sin alza de tarifas. En mi gobierno, nunca más los apagones. Realizaremos inversión con transparencia y sin negociaciones. Vamos a permitir que cualquier privado produzca energía a cualquier monto y le pague el peaje por distribución y transmisión al gobierno. No va a necesitar que el gobierno le pague al privado. Eso como primer punto. Segundo punto, la diversificación energética es crucial en el Ecuador. Energía eólica y fotovoltaica en el día, hidroeléctrica en la noche y termoeléctrica cuando fallen uno de los dos sistemas. Y ingeniería nuclear, por supuesto, con visión al futuro. Por supuesto que vamos a revisar el tarifario, especialmente a la industria que no necesita subsidio, porque no podemos generar incentivos perversos a ellos que sí pueden invertir en su propia generación. También en el eje de eficiencia y de servicios públicos, al segundo grupo se les preguntó: ¿es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, ¿delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria? Hoy, la generación distributiva a nivel internacional tiene que ir por 48% lo termoeléctrico, 35% lo hidroeléctrico y 12% en fuentes renovables para que nunca más nos falte energía al Ecuador. Una ausencia y un abandono al sector energético, al sector eléctrico. Hay que recuperar el sentido común y establecer políticas de Estado
pero también no solamente garantizar la eficiencia del Estado, sino también sancionar a aquellos irresponsables que han permitido la destrucción del sector energético, no invirtiendo en generación, no invirtiendo en transmisión y no resolviendo los problemas de distribución. En primer lugar, no podemos tener todas las hidroeléctricas conectadas solo con el ciclo hidrológico oriental, es decir, dependen de la Amazonía. Tenemos que hacer algunas en la zona occidental, como Toachi y Pilatón, que seguimos esperando que con sobreprecio se construya. Por otro lado, las termoeléctricas, si bien no son amigables con el planeta, son la primera parte que hay que entender. Y los países como Ecuador deben invertir a largo plazo en geotérmica. Sí. Permitiremos la participación de la empresa privada, fundamentalmente europea, en el tema de la construcción de nuevos parques eólicos. Vamos con una combinación público y privado. Pero algo más. Ahora que hablamos de este tema, esto es fundamental. ¿Con quiénes vamos a hacer la administración pública? Jóvenes, mírenme a los ojos, léanme los labios. Con ustedes va a ser la administración pública, porque los políticos de siempre les cerraron las puertas. En nuestro gobierno solo delegaremos a la economía popular y solidaria. Quiero decirles, la salud, el sistema de salud pública y el IES, que es de los trabajadores, tiene que respetar la ley y la asignación presupuestaria. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que pierdan la vida nuestros ecuatorianos por falta de medicinas y por falta de atención? Cuando tenemos medicamento más barato en el mundo, que puedes duplicar la capacidad de compra y puedes dar mejor cobertura. Daré mantenimiento permanente a las termoeléctricas para evitar caer en los problemas energéticos que hemos tenido en este momento. En salud, lo primero y lo más importante, medicina gratuita y de calidad para todos los ecuatorianos. El tercer eje que se abordó en el debate fue el económico. Aquí al primer grupo se les preguntó, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Según el INEC, al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Escuchemos. Vamos a aprender los motores de la economía de la mano del sector privado, quien da 9 de cada 10 empleos. Primero, trabajo por horas con protección social, porque las actuales normas arcaicas perjudican justamente a los más jóvenes. Y vamos en la línea de desbaratar el sistema estatista para aprovechar que el sector privado invierta. Crearemos 500.000 plazas de trabajo, de las cuales 250.000 serán para el empleo juvenil, triplicando la inversión en la obra pública. Abriremos una línea de crédito para mujeres, jóvenes, campesinos, comerciantes y emprendedores. Elevaremos el salario a $570 para mejorar las vidas de las familias. Incentivos fiscales, Jimmy, incentivos fiscales. ¿A quiénes? A todas las empresas que nos ayuden con el objetivo de la creación del empleo juvenil, del empleo para los jóvenes, para los recién graduados, van a tener una reducción de hasta 5 puntos en el impuesto a la renta. Mientras que al segundo grupo, dentro del eje económico, se les preguntó. Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de $4.000 millones. Para solucionar este déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Escuchemos. Necesitamos crear un modelo que nos garantice a los ecuatorianos un desarrollo a largo plazo, fortaleciendo la pesca, fortaleciendo la agricultura, fortaleciendo la minería, fortaleciendo nuestra extracción de petróleo, pero respetando siempre y sobre todo la sostenibilidad ambiental, porque para eso nuestra interrelación con lo ambiental va a ser una prioridad. No voy a subir más impuestos como el IVA, que nos lo subieron a 15% y los 3 puntos adicionales dijeron que era para garantizar la seguridad. ¿Qué voy a hacer? Hay que poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, generando empleo. Tenemos que entrar a trabajar en un modelo económico, social, de desarrollo. El hipercentralismo nos ha hecho daño. He hablado que tenemos que ir a las regiones autónomas descentralizadas. Vamos a renegociar la deuda. Eso sí, vamos a cumplir, pero nunca sobre las lágrimas de nuestro pueblo. ¿Y ahora dónde vamos a generar el empleo? De los más de $6.000 millones que compra el Estado, más de $1.200 millones irá directamente. Deben comprar la economía popular y solidaria.
Este domingo el Consejo Nacional Electoral realizó el primer simulacro de las elecciones del próximo 9 de febrero. Allí se informó que ya están en camino los kits electorales a las diferentes provincias. Pichincha será la última provincia en recibir las papeletas debido a la cercanía con el centro de impresión. En el evento se pudo verificar desde la instalación de las mesas electorales hasta la transmisión de las actas. El objetivo es dejar todo listo para el próximo 9 de febrero. En el simulacro participaron más de 10.000 personas, entre los que constan Fuerzas Armadas, Policía Nacional, funcionarios electorales, entre otras entidades. Ya en el proceso electoral, hace pocos días inició la distribución del material, mismo que ya se encuentra en las bodegas de varias provincias del país. Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, Morona, Santiago y Galápagos ya se encuentran en las bodegas de las delegaciones provinciales los paquetes electorales en custodia y en resguardo permanente de las Fuerzas Armadas. Además, los paquetes están en camino para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. A partir del viernes 24 de enero saldrá el material electoral hacia la provincia del Guayas. La última provincia, como ya es habitual en recibir el material, será Pichincha. Al momento, el Instituto Geográfico Militar ya tiene avanzada la impresión de papeletas para el día de los comicios. Binomio presidencial, 87.76%. Asambleístas nacionales, 74.57%. Parlamentarios andinos, 100%. Asambleístas provinciales, 90.43%. Asambleístas del exterior, 100%. Todo esto se da en medio de la campaña electoral, que finaliza el próximo 6 de febrero. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, es momento de irnos a una pausa, pero al regresar tendremos información sobre la agenda del presidente Daniel Noboa, su visita a los Estados Unidos, a la posición de Donald Trump, datos de la ceremonia y mucho más. También tenemos los deportes. Quédese con nosotros. Vamos con las noticias relacionadas con Estados Unidos. La agenda del presidente Daniel Noboa con su visita a la posesión de Donald Trump. Tenemos entonces que empieza hoy lunes 20 de enero a las 8:30 la ceremonia religiosa ofrecida por el presidente electo Donald Trump. A partir de las 11:10, la ceremonia de posesión ya del presidente y vicepresidente de Estados Unidos. A partir de las 17:15, reunión también del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a partir de las 20 horas será la participación en Starlight Bowl. Esta es la agenda oficial de Estados Unidos 2025 con los invitados que recibirá el país del norte, incluido el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que superó a juicios políticos, acusaciones penales y un par de intentos de asesinato para ganar otro mandato en la Casa Blanca, será juramentado el día de hoy como el presidente número 47 de Estados Unidos, mientras los republicanos asumen el control unificado del Congreso en Washington y se disponen a remodelar las instituciones del país. Donald Trump iniciará entonces, como vimos en la agenda, a las 8:30 hora local con su esposa Melania Trump, asistiendo a un servicio religioso en la iglesia episcopal de St. John, ubicada frente a la Casa Blanca. La ceremonia religiosa, café y juramentación. Este templo, al que tradicionalmente asisten los presidentes electos el día de su investidura, tiene un significado especial para Trump, ya que en el 2020 posó allí con una Biblia en la mano tras el desalojo forzado de los manifestantes que protestaban por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Tras la ceremonia religiosa sobre las 9:45 de la mañana, la pareja presidencial se dirigirá ya a la Casa Blanca para participar entonces en el tradicional té y café con el mandatario saliente Joe Biden y la primera dama Jill, un gesto simbólico de una transición pacífica.
Posteriormente, las dos parejas viajarán juntas en el mismo vehículo hasta el Capitolio, donde Trump jurará el cargo al mediodía en una ceremonia trasladada al interior debido al mal tiempo, debido al frío extremo con temperaturas previstas para el día de hoy entre los menos 11 y menos 4 grados centígrados y una posible sensación térmica aún más baja por el viento y una tormenta de nieve que dejó anoche el suelo totalmente blanco. La juramentación en el interior del Capitolio por el clima será de esa manera entonces, y también la primera vez desde 1985 que un presidente jure el cargo dentro del Capitolio en lugar de la escalinata, cuando Ronald Reagan tuvo que hacerlo al inicio de su segundo mandato debido a las adversas condiciones meteorológicas. Bueno, lo que podemos decirle que en concreto el acto se celebrará en la rotonda del Capitolio, ubicada justo debajo de la cúpula del edificio, un espacio de gran valor simbólico que conecta el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, y otros temas. Este pasado domingo, varios usuarios de TikTok informaron que la plataforma no estaba habilitada ya en Estados Unidos, esto por la entrada en vigencia de una reforma legal. Sin embargo, horas más tarde, el problema fue superado. Trump anunció que planeaba darle más tiempo a la empresa matriz de TikTok con sede en China para encontrar un comprador aprobado antes de la prohibición que sea permanente, informó la medida en su cuenta de Truth Social. Bien, amigos, es momento de irnos a una pausa y al regresar tendremos a Rodrigo Jordán, analista político, para hablar claramente del debate presidencial de la noche de ayer. Quédese con nosotros. Con 48 minutos, continuamos con más información, amigos. Delegaciones de 10 organismos internacionales de 648 entidades nacionales intervendrán en calidad de observadores de los comicios generales de febrero y de abril. La misión de observación electoral de la Unión Europea garantizó al país un trabajo con independencia, imparcialidad, neutralidad y sin ningún tipo de injerencia. Es una misión de observación que la integran más de un centenar de especialistas en diversos campos. Sus representantes informaron en Quito cuál es su plan de acción tanto en la primera como en segunda vuelta. Gabriel Mato, jefe de la misión, informó este miércoles que la delegación ejecutará un trabajo con independencia, imparcialidad, neutralidad y sin ningún tipo de injerencia. Que a todos escuchamos y de todos aprendemos, y esto también es importante. Siempre he dicho, y hoy reitero, que no venimos desde la misión de observación de la Unión Europea a dar lecciones a nadie. Sin embargo, a la fecha, hay un elemento que para la delegación internacional es de enorme preocupación: la seguridad. Pero no solo para los candidatos, no solo para los partidos políticos, sino para todos y cada uno de los ciudadanos que quieren libremente acudir a las urnas a votar. En ese sentido, nosotros como misión, evidentemente, adoptaremos todas las medidas que sean necesarias. La misión de observación electoral de la Unión Europea desplegará en la mayoría de provincias del país a sus expertos para conversar y escuchar expectativas del proceso electoral por parte de candidatos, ciudadanos y organizaciones políticas. El monitoreo de la fase preelectoral, electoral y postelectoral será en todos los campos. Para eso tenemos aquí a Liche Colombi, que dirige un gran equipo de monitoreo de redes sociales. Naturalmente, cualquier muestra para ser relevante necesita tiempo y que haya una masa de datos analizable que sea relevante. Para las elecciones están registrados en calidad de observadores delegaciones de 10 organismos internacionales y 643 de entidades nacionales. Javier Ceballos, Noticias 7. A menos de un mes de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral avanza en la impresión de material para los comicios. Hasta este miércoles se encuentran impresas más del 80% de las papeletas electorales y el 100% de la señalética electoral. Vamos. Desde este miércoles quedan 25 días para la realización de la primera vuelta. El cronograma de planificación va ejecutándose según lo previsto. Hasta la presente fecha, la impresión del material electoral avanza de la siguiente manera. Papeletas tiene un registro del 80.8%, documentos electorales 69.5%, plantillas braille 93% y el 100% de la señalética electoral.
Sí, los papeletas que ya, los paquetes electorales para el exterior, como siempre hemos manifestado, ya han salido. En estas elecciones participarán 4.455 candidatos para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. 13.7 millones de ecuatorianos acudirán a votar el 9 de febrero en una jornada de 10 horas que iniciará a las 7 de la mañana y culminará a las 17 horas. Recuerde que el Consejo Nacional Electoral habilitó 3 mecanismos para que usted averigüe con anticipación su mesa y lugar de votación. La página web www.cne.gov.es, la aplicación del organismo para celulares y con una llamada al número 02 38 15 841. Javier Ceballos, Noticias 7. Todas las personas que fueron convocadas como miembros de las juntas receptoras del voto para las votaciones del próximo 9 de febrero deben cumplir con la capacitación del Consejo Nacional Electoral presencialmente y así evitar multas. El próximo 9 de febrero, todos los ecuatorianos iremos a las urnas para votar por un binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. En cada proceso, el Consejo Nacional Electoral elige a miembros de las juntas receptoras del voto, quienes deben cumplir con ciertas obligaciones, como es capacitarse para el día del escrutinio. El Consejo Nacional Electoral ha designado 680 capacitadores territoriales, en donde se les explicarán los roles en la jornada electoral, como por ejemplo la conformación e instalación de la mesa de votación, sufragio, escrutinio y embalaje para el envío del material electoral. Quienes hayan sido seleccionados deben capacitarse de manera presencial. Esta puede durar alrededor de 2 horas y podrá hacerla hasta el 8 de febrero del 2025, es decir, un día antes de las votaciones. Ahora, para los miembros que se encuentran en el exterior, la capacitación se cumplirá en las oficinas consulares. Pero si no lo hace, recuerde que puede recibir una multa de $46. El CNE, dentro de su página web, habilitó los puntos de capacitación para las elecciones generales 2025 por provincia, los días y los horarios de atención. Usualmente, va de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Sin embargo, hay sitios que también atienden sábados y domingos. Por ejemplo, en Azuay hay más de 213 sitios de capacitación, mientras que en Chimborazo hay 6 sitios y en la provincia de Pichincha 98 sitios. Pero ojo, que tras culminar tu capacitación te entregarán un nombramiento que debes entregar el día de las votaciones junto con tu cédula en la junta receptora del voto que se te fue asignado. No te olvides de firmar el registro de asistencia de la capacitación, ya que esa es la prueba del CNE para comprobar que fuiste y evitar la multa. En este proceso electoral, los incumplimientos o las faltas que se comentan acarrean sanciones y multas. En la siguiente nota, veamos algunas de las infracciones y sanciones que contempla la normativa electoral. Con la vigencia del nuevo salario básico, se aplica de manera automática un reajuste de las multas por diferentes infracciones que el ciudadano comete en diversos ámbitos por incumplimiento de la norma. Lo electoral no es la excepción. En este periodo, tome en cuenta lo siguiente. Si no vota y no justifica, recibirá una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $47. En el día de los comicios, no integrar las mesas electorales le acarrea una sanción del 15% del salario básico, es decir, $70.5. Si usted es miembro de una junta receptora del voto y no acudió a capacitarse, se le sancionará con el 15% del salario básico, es decir, $70.5. Si acude a votar en estado etílico, las autoridades pueden multarlo con el 10% del salario general, es decir, $47. La norma establece que si hace campaña o proselitismo el día de elecciones, en primera o segunda vuelta, será multado con el 20% del salario, es decir, $94. Y si ese día usted acude armado a un recinto electoral, se aplica la misma sanción. Cumpla con las disposiciones, no se exponga a cometer una infracción electoral. Mientras más grave es la falta, mayor la sanción. Javier Ceballos, Noticias 7. La Dirección General del Registro Civil del Ecuador implementará jornadas extraordinarias de cedulación los fines de semana en 39 agencias a escala nacional en el marco de las elecciones generales del 2025. La atención estará dirigida a los ecuatorianos mayores de 16 años que no cuenten con su documento de identidad previo agendamiento.
Se trata de una jornada especial para facilitar a los ciudadanos la obtención del documento para ejercer su derecho al sufragio, que es la cédula de identidad, en caso de pérdida o renovación. El operativo del registro civil incluye a 39 agencias a nivel nacional para la atención a ecuatorianos mayores de 16 años previo agendamiento. La obtención de los turnos es absolutamente gratuita, así que también hacer un recordatorio para que no entreguen su información ni datos personales, peor aún cancelen valor alguno por el tema de la obtención del turno. Los turnos se obtienen a través de la página del registro civil, www.registrocivil.gov.es. Ahí podrán agendar las citas. Desde el día de ayer ya se habilitaron turnos para las jornadas de los días sábados. Las fechas para esta atención son los sábados 18 y 25 de enero y 1 de febrero de 2025 de 8 a 14 horas. También el sábado 8 de febrero de 8 a 17 horas y el domingo 9 de febrero, día de las elecciones, de 8 a 14 horas. La tarifa del servicio incluye $5 primera vez, $16 por renovación y para ello debe obtener un turno gratuito en la agencia virtual del registro civil. Para mayor facilidad, usted puede también solicitar en pocas horas el duplicado de su cédula. Este duplicado se solicita a través nuevamente de la agencia virtual. El usuario ingresa con su código, con su usuario y su contraseña, hace la solicitud del duplicado, cancela igualmente en línea un valor de $16 y escoge la agencia en donde quiere retirar el duplicado. En un transcurso de 2 horas se acerca a la agencia y va directamente a la ventanilla de entrega de cédulas y podrá retirar el documento. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, la cédula no tiene costo. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad no deben agendar y acuden directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. Rommel Garzón, Noticias 7. Tu voto en bici es la campaña que busca promover que los ciudadanos acudan a sus recintos electorales en este medio alternativo de transporte. El Consejo Nacional Electoral, junto a las autoridades de control, permitirán a los ciudadanos ingresar a sus recintos con sus bicicletas. Por pequeños que parezcan, algunos cambios en nuestros hábitos pueden hacer una diferencia, como por ejemplo el uso de la bici. La campaña Tu voto en bici es una iniciativa de la Fundación Cicleada por la Vida y el CNE. Esteban Ocampo, director de la fundación, explica que la idea es incentivar el uso de este medio de transporte para disminuir la carga vehicular el día de los comicios. Que ingresen con su bicicleta y bueno, va a haber espacios adaptados como biciparqueaderos. O también, bueno, ha habido casos que nos envían fotos dentro de los recintos electorales y eso nos motiva y que nos enseña que la ciudadanía y que nosotros podemos ser parte del cambio. Durante 6 elecciones ya se ha implementado esta campaña. En la última, más de 2,000 usuarios acudieron a ejercer su derecho al voto en este medio de transporte, por lo que se espera que este año se sigan sumando ciudadanos. Tu voto en bici nació con el hecho de tener una ciudad más amigable, más verde, más saludable, más sostenible. Ciclistas y ciudadanos en la capital opinan que es una buena iniciativa. Mucha congestión de carro hace que la ciudad se contamine y se dañe mucho lo que es de nuestro aire y todo eso. Está bonito, o sea, está chévere para ir a votar en bicicleta. Además, dan algunas medidas de seguridad. Estar pendiente de los semáforos. Que vayan pilas a los carros. Y Ocampo agrega que se tiene el decálogo del ciclista, donde se establecen algunas reglas que deben implementarse en las vías. Utilicemos las ciclovías, los espacios adaptados, utilicemos la bicicleta con todas las medidas de seguridad personal, utilicemos la bicicleta también respetando las señales de tránsito y promovamos justo una cultura de movilidad sostenible diferente. Quienes vayan en bici podrán subir sus fotos en redes sociales y contar su experiencia con este método de transporte con los hashtags Tu voto en bici y Cicleando Juntos. Cuatro filtros de seguridad se colocaron en los alrededores de Ecuador TV para garantizar la seguridad en la llegada de los candidatos que participaron en el debate presidencial. Todos llegaron con sus equipos de trabajo y familiares. A continuación les presentamos un resumen del debate presidencial de la noche de ayer. Veamos. En medio de un fuerte operativo de seguridad, uno a uno comenzaron a llegar a las instalaciones de Ecuador TV los candidatos que buscan la presidencia de la República. En la entrada se colocó una alfombra roja que les guiaba a un pequeño podio donde prensa de todo el mundo esperaba sus declaraciones. El primero en llegar fue Jimmy Jairala del Movimiento Centro Democrático. Les deseo suerte a todos los compañeros candidatos y espero pues que sea un debate de altura.
Minutos después llegó Henry Cucalón acompañado de su binomio y después Francesco Tabaqui, candidato por Creo. También Luisa González de la Revolución Ciudadana y Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo. Yo quiero pedir a todos los candidatos que elevemos la altura del debate, que es lo que el Ecuador necesita. Seguidamente llegó Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, Jorge Escala del Movimiento Unidad Popular y Felipe Tillería, que participa por el Movimiento Avanza. De su parte, Iván Saquicela, candidato por Democracia Sí, llegó con un mazo característico de jueces. Precisamente yo creo que hay de todo en las diferentes funciones y por eso hoy quiero mostrar, porque el uso de este mazo va a recordar que hoy se habla de lucha contra la corrupción, pero fui yo quien condené al expresidente Correa, fui yo quien condené al ex vicepresidente Glass. Seguido de Saquicela llegó Enrique Gómez del Partido Suma, Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano, Leonidas Sisa de Pachacutic, Víctor Arauz y también Carlos Rabascal, representante de la Izquierda Democrática. Hoy es un día importante porque estos espacios democráticos permiten el acercamiento de las ideas, de las visiones, de las propuestas al pueblo ecuatoriano, que en definitiva son las familias ecuatorianas las que van a tomar la decisión el 9 de febrero. El último en cruzar la alfombra roja fue el candidato por Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, quien vino acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi. Todos se dirigieron a sus espacios de trabajo previo a participar en el encuentro democrático. Edison Saavedra, Noticias 7.